Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos en la primera clase de biología de tercer año. Debido a esto, que nos encontramos cada uno en casa, optamos una de las alternativas que sea esta modalidad. El tema de hoy vamos a empezar a trabajar hablando de seres vivos. Seres vivos como sistemas abiertos, ¿sí? Entender que un sistema es un conjunto de partes que interactúan entre sí, que cumplen una función y que hacen a todo el funcionamiento específico del propio sistema. Ese sistema que posee elementos también cumple determinadas funciones, haciendo funcionar en sí a todo el mismo componente en su totalidad. Cuando hablamos de sistemas, también tenemos que relacionar que hay sistemas cerrados y sistemas aislados. Hay que diferenciar esos tres sistemas. Bien, cuando hablamos de sistemas aislados, ustedes pueden ir pausando el video cuando quieran. Ese sistema aislado no tiene ningún intercambio con el medio. Es decir, como lo dice la palabra, se encuentra aislado. Bien. El sistema cerrado tiene un intercambio solo, que es el intercambio de energía. Como por ejemplo lo podemos ver con un ventilador o un velador, ¿sí? Donde hay solamente una energía propiciándole al velador y el velador que puede funcionar entregando energía al medio. Pero no hay intercambio de sistema, es intercambio de materia. La materia, recuerden que era aquella que ocupaba un lugar en el espacio. Bien. Y por último, tenemos el sistema abierto, que es ese sistema que intercambia materia y energía con el medio. Todos los seres vivos son sistemas abiertos. Ojo, porque no todos los sistemas abiertos son solamente seres vivos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros pensamos en una moto en funcionamiento, esa moto también está intercambiando con el medio materia y energía y no es un ser vivo. Para dar un ejemplo de esto, por ejemplo, tenemos una persona incorporando agua, ¿sí? Entonces, lo que está incorporando es materia, el agua. Y a su vez, ¿cómo entrega agua al medio? En forma, por ejemplo, de la transpiración, o cuando respiramos, exhalamos y nos ponemos un vidrio, vamos a ver que ese vidrio se empaña, porque en la respiración también exhalamos moléculas de agua. Por ejemplo, si vemos esta persona tomando sol, ¿sí? Está recibiendo del medio energía, ¿bien? Y también está entregando al medio energía en forma de calor, ¿sí? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando vemos que no es lo mismo que el agua, porque el agua en realidad no aporta energía, pero cuando estamos, por ejemplo, incorporando alimentos, en los alimentos incorporamos ambas cosas, materia y energía. Lo que pasa es que la energía no la podemos ver, como si podemos ver la luz, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa energía está metida en las uniones químicas que forman a esos compuestos de los alimentos. Entonces recordamos, todos los seres vivos estamos formados son sistemas abiertos, están formados por un conjunto de elementos que cumplen una determinada función para que funcione ese sistema. Ahora, en cuanto a las funciones, vamos a ver específicamente la función de relación y control de los seres vivos. Esa función de relación y control está prácticamente sujeta a lo que es el recepcionar un estímulo, el procesarlo y el emitir una respuesta. Recuerden bien esos pasos. Estímulo, se procesa, procesamiento y respuesta. ¿Bien? Cuando hablamos de respuestas en los animales, vamos a ver que las respuestas pueden ser de tres tipos. Las respuestas pueden ser motoras, que se dan mediante músculos. Las respuestas pueden ser secretoras, que se dan mediante las glándulas. Y la respuesta también puede ser inmune,
que es una respuesta que tienen los animales ante formar y fortalecer ese mecanismo de defensa que tienen cada uno de los individuos. Y cuando hablamos de plantas, vamos a tener en cuenta que las respuestas pueden ser de movimiento, lo que determinan dos tipos de movimiento que vamos a ver en las plantas, que son los tropismos y otros son las nastias, y una respuesta secretora, ¿bien? Que secretan determinadas sustancias para ese mecanismo cuando recepcionan algún tipo de estímulo. Como veníamos diciendo, hasta ahora, estímulo, procesamiento, respuesta, lo que vamos a incorporar es que los que son capaces de recibir ese estímulo se llaman receptores, ¿sí? Dependiendo el organismo, dependiendo el ser vivo, ese receptor va a poder recibir un estímulo de determinado tipo. Por ejemplo, si una persona carece de visión o tiene algún problema en la zona visual, obviamente que si hay una persona a una distancia que le hace un movimiento de saludarlo, esa persona no lo va a recibir porque ese receptor está dañado o está ausente. Entonces, para que ese organismo reciba el estímulo, tiene que ser capaz de poder percibirlo. Es decir, esas estructuras llamadas receptores no tienen que estar o dañadas o no tienen que estar ausentes. Entonces, ahora agregamos al estímulo, procesamiento, respuesta, ¿quiénes captan esos estímulos? Bien, los receptores. Y vamos a agregar otra palabra que son quienes ejecutan esas respuestas. Los que ejecutan esas respuestas se llaman efectores. Entonces, quedaría completo ese esquema, ¿sí?, de estímulo, procesamiento, respuesta, incorporando que los estímulos son recibidos o captados por los receptores. Luego hay un centro que procesa esa información, aunque es extremadamente rápida en muchas ocasiones, y luego, por medio de los efectores, se realiza la respuesta. Acá vamos a ver un ejemplo. Hay un estímulo que puede ser el ladrido de un perro, ¿sí? Ladrido de un perro. Por lo cual, a ese ladrido del perro, el receptor va a ser, por ejemplo, el oído de un niño. ¿Bien? No estoy diciendo los ojos. ¿Por qué? Porque el ladrido, que es el estímulo, es captado por el órgano de la audición, que es el oído. Luego hay un centro de procesamiento, es decir, que va a determinar si está cerca, está lejos, con toda la información, que en este caso es el sistema nervioso, ¿sí? Lo cual puede determinar un montón de respuestas. Yo elegí una para mostrarles a ustedes que la respuesta final de este niño, por ejemplo, va a ser salir corriendo. Pero ¿quién pudo ejecutar esa respuesta final de salir corriendo? Fueron los músculos de la pierna. Entonces, ese estímulo fue recibido por el receptor que fue el oído, fue procesado por el sistema nervioso, el cual mediante los músculos de la pierna hizo que se ejecutara la respuesta que fue salir corriendo. Yo les decía que podía haber muchas respuestas posibles porque otra de las respuestas puede haber sido pegar un grito, otra respuesta puede haber sido largarse a llorar, es decir, no determinado estímulo siempre ejecuta la misma respuesta, todo depende del organismo. ¿Bien?
Recuerden que ustedes pueden ir pausando el video, ¿sí? Rebobinándolo. Y lo que vamos a ver ahora es cómo se da esa función de control, ¿sí? También en plantas y en animales. En las plantas, sabiendo que no son seres vivos que tienen sistemas de órganos, solamente tienen órganos, la función de control se da a través de hormonas vegetales, que ya vamos a ver cuáles son más adelante. Esas hormonas vegetales son sustancias químicas que hacen que la planta responda de una determinada manera y realice el control sobre ella. En los animales, básicamente el control está dado por dos sistemas, el sistema nervioso y el sistema endocrino, que también lo vamos a ir ampliando más adelante. Por ahora saber que el sistema nervioso está compuesto por un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Y que el sistema nervioso transmite de alguna manera esa información, ¿sí? Eso que recibe y eso que manda a que se realice a través de impulsos nerviosos. En cambio, el sistema endocrino se relaciona con aquellos que se llaman glándulas. Esas glándulas que forman determinadas sustancias químicas, ¿sí? Que son las hormonas. Esas hormonas son mensajeros químicos, son como si fuera un cartero que circula adentro de nuestro cuerpo y que va por vía sanguínea, porque pueden transmitir esa información a distancia, ¿sí? Un órgano, una glándula se puede conectar con otra parte del cuerpo a través de este mensajero que va llevando esa información. Y esa información no se deposita en cualquier lado, sino que establece un vínculo con células específicas por el tema como vimos, el tema este es cómo se unía este virus del coronavirus con una determinada célula, porque había una proteína que se adhería a un receptor. Acá pasa lo mismo. Una determinada hormona se une a una célula que se llama célula blanco, por decir una célula a la que apunta ese mensaje y no con cualquier tipo de célula. Y obviamente que eso lo que va a hacer es desencadenar otra respuesta, que esa respuesta a su vez puede ser estímulo de desencadenar otra respuesta en sí. Entonces, lo que vimos hoy es una introducción al tema de cómo vamos a trabajar el tema de esto de estímulo, procesamiento, respuesta. En las clases que vienen vamos a ver los tipos de estímulo, los tipos de receptores, ¿sí? Y cómo es ese mecanismo de control, tanto que se da en plantas o en animales. Bueno, espero que no haya sido muy complicado el tema de entender y nos estamos viendo seguramente en la clase número 2. Nos vemos.